Buenas noches con todos. Por favor, me confirman el audio. Sí, estamos observando la pantalla. Buenas noches, doctor. Sí, se observa. Listo. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Vamos a continuar con nuestra clase de pie diabético. En la clase anterior habíamos hablado acerca ya del manejo de las úlceras en el pie diabético, ¿no? Y les había presentado una primera, llamémoslo así, escala, una primera clasificación de este sistema de la Universidad de Texas que establecen grados y estadios dependiendo obviamente el compromiso de esa úlcera, la profundidad de esa úlcera y sobre todo la posibilidad de que se encuentre en infección, no infección o que exista ya problema a nivel vascular. En el transcurso de estos días les mandé algunos artículos al grupo de WhatsApp, espero que los hayan revisado, no todos, pero alguno al menos. Si ustedes pueden observar, existe una serie de escalas. Se han descrito más de 30 escalas, realmente algunas validadas, otras no validadas, para lo que es la categorización, la estratificación de la severidad, del riesgo, del pronóstico en pacientes con úlceras en pie diabético, que realmente, más que ayudarnos, llega un punto en el que nos confunden, porque de una u otra forma uno dice, bueno, entonces, ¿en qué momento aplico la una, en qué momento aplico la otra? Realmente yo les voy a sugerir, les voy a sugerir que cuando se trate de estadificar el riesgo en un pie de un paciente diabético, ¿sí? El riesgo de ulceración y amputación, utilicemos esta escala de la IWG-DF, que no es sino obviamente esta sociedad, esta asociación, esta federación de diabetes en cuanto hace referencia al pie diabético, ¿sí? A este grupo de trabajo referente al pie diabético, que es un grupo técnico conformado por profesionales, ¿ok? eh, de excelencia dentro de este ámbito. Cuando se trate, obviamente, de establecer, pues, en este caso, una aproximación en cuanto a la clasificación de, de esa úlcera en el pie diabético, utilicemos este sistema de la Universidad de Texas para establecer ya un diagnóstico de ese pie diabético, ¿no? De esa úlcera en el pie diabético. Ahora bien, el siguiente paso que tienen que dar es establecer si obviamente, si ya han detectado ustedes la posibilidad de una infección, porque esa úlcera obviamente puede estar o no puede estar infectado. Recordemos que estos pacientes diabéticos, ¿no es cierto?, se encuentran en una situación de inmunodepresión en la cual van a estar expuestos a, a una susceptibilidad a procesos infecciosos, no solamente del pie, de la vía urinaria, respiratoria, infecciones genitales, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, en este contexto, siempre considerar si esa infección que ustedes están observando a nivel de esa úlcera realmente o es superficial o realmente está involucrando tejidos profundos, tanto así como establecer la posibilidad de una osteomielitis, ¿sí? Siempre tengan en cuenta esa posibilidad, porque una cosa es lo que pueden estar observando por encima. No se olviden que encima esa piel puede estar cubierta con material necrótico, ¿sí? Y al levantar, al debridar ese material, ustedes se van prácticamente estableciendo
al realizar esa primera aproximación, esa primera, digamos, curación en teoría o esa primera examinación, no hablemos de curación, de esa primera examinación, se van dando cuenta que ya existen compromisos de tejidos más profundos e incluso la posibilidad de una osteomielitis. Entonces, siempre tener muy en cuenta aquello. Existen ciertos signos que aumentan la posibilidad de que ese paciente se encuentre en osteomielitis, que ya vamos a conversar un poco, ¿no? Entender que estas úlceras, estas infecciones en el paciente diabético no son otra cosa sino muchas veces el producto de un trauma. Como existe pérdida de la sensibilidad a ese nivel por la neuropatía, que obviamente es una neuropatía, en este caso, simétrica, distal, ¿no es cierto? Sensitiva inicialmente, ya en casos más severos, motora. Ese paciente puede golpearse, puede traumatizarse esa piel, ¿no es cierto? Y no darse cuenta. Entonces, el trauma o la presencia de una úlcera, producto de ese roce, de el no andar con un zapato o calzado adecuado en este sentido, puede generar justamente ese roce entre el calzado y la piel y provocar, lógicamente, estas ulceraciones, ¿sí? Entonces, claro, la neuropatía periférica, ¿no es cierto? La afectación vascular propia de esta enfermedad son justamente factores de riesgo, les decía, para que ese paciente desarrolle úlceras e incluso después pueda ser candidato a posibles amputaciones. No se olviden que en nuestra escala de estadificación del riesgo o clasificación del riesgo de ulceración se toma muy en cuenta la presencia de neuropatía y de problema vascular, porque son los dos principales factores de riesgo justamente para una infección. ¿Ok? Entonces, es importante tomar en cuenta estas situaciones, ¿no? Bien, con respecto a la evaluación que ustedes tienen que establecer ya en esa úlcera, deben reconocer a la inspección, deben reconocer la presencia de ciertos signos, de ciertos elementos que les hablen a ustedes de una infección, ¿no es cierto? Y básicamente van a estar acordes a un proceso inflamatorio, es decir, va a haber una área que de pronto está de eritematosa, que está caliente, que hay tumefacción, ¿no es cierto? Que hay calor, que hay dolor. Y por supuesto, incluso se puede ver la presencia de material purulento, ¿sí? Entonces, eso definitivamente serían signos clásicos de, en este caso, la presencia de un proceso infeccioso en curso, ¿sí? Muchos otros pacientes pueden presentar otros signos como de pronto un olor fétido, la presencia de erosiones, ¿sí? Puede haber de pronto secreción, pero no es purulenta, pero ya hay un material de exudado, ¿sí? Una decoloración de esa superficie. Entonces, ya podemos ir también, se puede predecir la posibilidad de un proceso infeccioso. Los signos que les mencioné obviamente son clásicos, los anteriores, pero también pueden toparse con estos otros hallazgos, ¿ok? Entonces, ¿cómo definen o cómo se define la posibilidad de un proceso infeccioso en esa úlcera, en esa superficie de este pie diabético? ¿Sí? No hay un consenso en este sentido, ¿sí? Pero se habla de que al menos debe estar por lo menos, por lo menos dos o más signos clásicos, ¿sí? Entonces, debe haber dos o más signos clásicos. ¿Cuáles eran? Les repito, estos signos clásicos. Vamos a anotarlos acá. Signos clásicos de infección. Entonces, deben haber al menos dos o más signos clásicos de infección. Entonces, para decir que esa úlcera está infectada, ¿no? Mayor o igual a 2. Por un lado,
¿no es cierto? Les decía que podemos tener en este caso la presencia de calor local, una zona eritematosa, tumefacción, tumefacción edematosa, ¿sí? Podemos también tener en este punto dolor, ¿ya? Y purulencia. Estos definidos como signos clásicos, ¿sí? Entonces no se olviden, y les decía los otros signos, estos serían clásicos, por un lado, ¿sí? Clásicos, y tenemos por otro secundarios, ¿sí? Por llamarlos de alguna manera, signos secundarios. Dentro de estos signos secundarios, ¿ya? Nosotros podemos hablar de una secreción no purulenta. Podemos tener también aquí un tejido de granulación, un tejido de granulación decolorado, decolorado o friable, ¿sí? Podemos tener en este sentido también erosiones, ¿sí? Erosiones, fisuras, mal olor, ¿ok? Estos como signos secundarios. Entonces, no olvidar, ¿sí? Que puede existir o para que exista la definición, sí, en este caso, de una úlcera infectada, debe haber al menos 2 o más signos clásicos, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso en el contexto, lógicamente, de un paciente que tiene ya una neuropatía periférica, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Podemos tener, una vez que hemos identificado en este sentido la presencia de una infección, ¿por qué les digo que es importante esto? Por lo general, a toda úlcera diabética le queremos meter antibióticos, ¿sí? Y el uso no racional de los antibióticos y sobre todo en el paciente diabético es bastante complejo. Un paciente inmunocomprometido con alta probabilidad de hacer resistencia antimicrobiana, entonces realmente le estamos, en lugar de ayudarle a ese paciente, estamos canalizando resistencias y que cuando definitivamente este paciente requiera ya un antibiótico, pues vamos a tener serios problemas, vamos a tener bacterias productoras de ble, bacterias productoras de carbapenemasa, entonces realmente es un problema, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto, no a toda úlcera vamos a ponerle antibiótico, establezcamos la necesidad en base a estos criterios, ¿ok? Bien, una vez que ustedes han establecido que esa lesión está infectada, ¿sí? Una vez que está infectada, entonces lo siguiente es usar un sistema de clasificación de esa infección, ¿sí? O sea, vamos a estratificar la severidad de esa infección. Entonces, el siguiente paso es estratificar o establecer, ¿sí? Establecer la severidad de la infección, ¿ok? Esta severidad de la infección, necesitamos para esto una escala, ¿sí? Un sistema de clasificación que
el más usado en este contexto es el ITSA de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y sobre todo el grupo de trabajo sobre pie diabético. ¿Sí? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice esta, esta escala? ¿Sí? Es importante. Les voy a pasar a ustedes un documento en donde he resumido las principales escalas para que lógicamente tengan a la mano en sus teléfonos y puedan en algún momento de su práctica clínica rápidamente sacar y acordarse, ¿sí? Esta clasificación del ITSA y de la IWF es la clasificación que deben usar ustedes para establecer la severidad, ¿sí? ¿Qué nos dice esta escala? Nos dice, por un lado, hay la posibilidad de que no esté infectado, ¿sí? No infectado. Por otro lado, nos dice, hay una infección leve, hay una infección moderada y hay una infección severa, ¿sí? Y claro, por otra parte, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas? Manifestaciones clínicas en cada una de estos, digamos, estadiajes. Perfecto, entonces, en este sentido vamos a elaborar nuestra tabla y vamos a establecer las características de cada una de estos escenarios, ¿no? Que es algo que debe quedar claro. Una vez que ya establecieron, por supuesto, la eh, posibilidad de que está infectado esa úlcera, ¿ok? No a todo le vamos a poner antibióticos, insisto. Cuiden mucho esa parte, ¿sí? Utilicemos de forma racional los antibióticos. Bien, en este sentido, entonces, decimos que no está infectado aquella herida, aquella lesión, ¿no es cierto? Primero, donde existe, o más bien, que no existe, ¿sí? No existe purulencia ni signos clásicos de inflamación, ¿sí? Quedamos así, no está infectado, no existe purulencia ni signos clásicos de inflamación. La infección leve, la infección leve, hay la presencia de dos o más, ¿sí? Signos, les decía, clásicos de inflamación. ¿Cuáles eran estos? El calor local, el eritema, el dolor, ¿no es cierto? La tumefacción edematosa, la purulencia, ¿sí? En este sentido, ¿ya? Dos o más signos clásicos de inflamación. Pero, aquí viene el pero, porque obviamente estos dos signos clásicos de inflamación, dos o más, lógicamente van a estar en todos, ¿no? O sea, en todas las infecciones, leve, moderada y severa, sino que con cierta variación. En la leve hay signos de inflamación clásicos, dos o más, pero, digamos que esta área de celulitis, esta área de eritema, ¿sí? Aquí viene el pero, el eritema, la celulitis, se extiende en una superficie o alrededor de la úlcera una distancia menor o igual de 2 centímetros alrededor de la úlcera. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y por otro lado, la infección o la afectación está restringida a la piel. O sea, aquí hay afectación de piel y tejido celular subcutáneo. No
evidencia de enfermedad sistémica o complicaciones, digamos, locales, ¿no? Y básicamente aquí por lo general el paciente no va a tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. No hay SIRS aquí, por lo general. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta esta situación, ¿no? Por una parte, presencia de 2 o más signos clásicos de inflamación, pero con la particularidad de que el eritema, la celulitis se extiende en un área no más allá de 2 centímetros alrededor de la úlcera, solamente está afectada la piel, el tejido celular subcutáneo y no hay signos de proceso inflamatorio sistémico. ¿Sí? Eh, perfecto. ¿Qué pasa ahora cuando hay una infección moderada? En la infección moderada, de igual manera, vamos a reunir 2 o más signos clásicos de inflamación, ¿sí? Porque esto es lo que define la inflamación, la posibilidad de una infección, ¿no? Pero lógicamente aquí vamos a tener que la presencia de al menos una o más de lo siguiente, de las siguientes características, uno o más. Resulta que aquí la extensión del área de la celulitis ya va a ser, el área de la celulitis va a ser mayor, ¿sí? De 2 centímetros. No se olviden que en la anterior no era mayor a 2 centímetros, aquí ya va a ser mayor de 2 centímetros esta área, ¿sí? Puede haber aquí ya no solamente compromiso de piel y tejido celular subcutáneo, sino también ya hay afectación de tejidos más profundos, ¿sí? Hay afectación ya, o más bien puede haber la presencia de abscesos, puede haber la presencia de gangrena, ¿sí? Se ve afectado el músculo, o sea, estos abscesos, esta gangrena puede estar situada en músculo, tendón, articulación, ¿sí? O hueso, ¿ok? Entonces, miren ustedes, el compromiso aquí ya podemos tener ya de tejidos más profundos. Pero, aquí viene el pero en este sentido, pero el paciente, ¿sí? El paciente está sistémicamente y metabólicamente, sistémicamente y metabólicamente está estable. Es decir, este paciente no está chocado, no tiene inestabilidad hemodinámica, no está taquicárdico, ¿no es cierto? O sea, no vamos a tener signos de SIRS, ¿ya? Es decir, tenemos un paciente todavía estable. En cambio, en la severa, ¿sí? A más de tener mayor o 2 signos clásicos que habíamos hablado de inflamación, a más de esto, ¿sí? Nosotros vamos a tener ya un paciente inestable, eh, metabólicamente, ¿no es cierto? O sea, vamos a decir que aquí ya el paciente se encuentra con signos de SIRS, ¿sí? Es decir, hay leucocitosis, hay fiebre, hay taquicardia, ¿ya? Puede haber aquí también hipotensión, ¿ya? El paciente se muestra, hay signos de toxicidad sistémica, ¿sí? El paciente está con deterioro del nivel de conciencia, es decir, ya cumple criterios de SIRS y de Quick-SOFA incluso, ¿sí? Puede haber aquí una hiperglicemia, ¿no es cierto?, severa. El paciente comienza a disparar esas glucosas. Puede haber una acidosis metabólica,
es decir, signos francos de sepsis. ¿Ya? Entonces, miren ustedes la diferencia, ¿sí? Estamos claros con la diferencia en cada uno de estos estadios, ¿sí? Estamos en capacidad de reconocer cada uno de estos estadios de forma clínica, porque esto es únicamente aquí no necesitan ustedes, bueno, aparte de exámenes básicos en algunos casos, ¿no? Entonces, miren, en la categoría de no infectado, no existe purulencia, no signos clásicos de inflamación, o sea, no hay mayor cosa aquí, ¿sí? No se detecta pus, no está rojo, no está caliente, no está edematoso, ni siquiera le duele, ¿ya? De forma espontánea. En la infección leve ya se cumplen dos o más signos de infección de inflamación, ¿sí? Dos o más signos clásicos, pero el eritema y la celulitis no se extiende más allá de 2 centímetros alrededor de la úlcera, solo se afecta piel y tejido celular subcutáneo y no hay criterios de CIRS. En la moderada, la característica sine qua non de la otra, pero con uno o más de los siguientes signos. Celulitis más de 2 centímetros alrededor de la úlcera, la presencia de abscesos o gangrena a nivel de músculo, a nivel de tendón, articulación o hueso, pero con una particularidad, no hay todavía, o sea, el paciente está sistémicamente y metabólicamente está estable, ¿ya? En la severa, aquí ya hablamos de un paciente inestable, eh, con ciertas características de toxicidad. Aquí está el paciente inestable metabólicamente, hemodinámicamente. Hay una hiperglucemia severa, hay criterios de CIRS, criterios de Quick-SOFA, hay leucocitosis o leucopenia, hay taquicardia, hay taquipnia, ¿sí? Con los de Quick-SOFA hay alteración del nivel de conciencia, ¿no es cierto? Hay hipotensión, puede haber una acidosis metabólica, es decir, ya cumple criterios de sepsis. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí estamos claros? ¿Alguna duda con respecto a este sistema de clasificación? ¿Alguna duda que quieran conocer referente a este sistema de clasificación o que tengan? Creo que no, ¿verdad? Estamos bastante claros el orden en el que estamos trabajando, ¿sí? Lo importante es dejarles a ustedes un orden, un esquema. Ese es uno de los problemas cuando uno lee pie diabético. Y resulta que leen una guía, aplica una escala, lee otra guía, aplica otra escala. Entonces a uno le confunde, ¿sí? Entonces lo que yo quiero dejarles es aspectos prácticos, un aspecto y un modelo a seguir y que no se confundan. Obviamente con escalas que han sido validadas, ¿sí? Ahora, ¿qué hago si voy a establecer pasos? Si voy a establecer pasos, este sería el paso, obviamente, cuando hay una úlcera, ¿no? Este sería, por decirles, el paso número 1, ¿no es cierto? Después, este sería el paso número 2. Después, si hay signos de infección, este sería el paso número 3 de lo que tengo que hacer cuando ya hay una úlcera. Vamos al paso número 4. ¿Cuál es el paso número 4? El paso número 4 es establecer ya o estratificar, en este caso, la severidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si existe un pie diabético o una úlcera en pie diabético con una estratificación, en este caso, si está no infectado, definitivamente aquí no antibióticos, ¿no es cierto? No antibióticos. Trataré de hacer las curaciones en esa úlcera. Les voy a pasar, como les decía, un documento en el cual está descrito unas tablas muy regidas a la evidencia científica actual, ¿sí? Nada empírico, ¿ya? A lo que tiene realmente peso al momento, donde en base a cómo estén las características de esa úlcera, les dicen lo que tienen que usar, ¿sí? ¿Qué productos podrían usar? De marcas, ahí sí no me pregunten porque lo que les voy a dar o lo que está ahí es el principio activo, en la marca que sea.
¿ok? Entonces, supongamos, si el área está necrótica, si está negra, si está, bueno, con esas características, usted tiene que hacer esto, 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 esto. Si el área está media café, media gris, con poco exudado, usted tiene que hacer esto, 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 esto. Si hay mucho exudado, usted tiene que hacer esto, esto, esto. Ya. Así, de cada, digamos, en este caso, de una curación, por llamarlo así, de estas úlceras, ¿sí? Lo que me interesa en este punto como clase magistral es ayudarles o enseñarles a que exista una racionalización en el uso de antibióticos, ¿sí? A veces somos redundantes en los esquemas o prácticamente no cubrimos el espectro tomando en cuenta que estas son infecciones polibacterianas, ¿sí? Es decir, no solamente te afecta una bacteria, sino varias, gram negativos, anaerobios. Entonces tú tienes que cubrirte en ese sentido, ¿sí? Pero de una forma racional, no redundante, no, ni tampoco una forma agresiva en donde no tienes que serlo, ¿ya? Cuando el paciente en este punto, ¿sí? Y siguiendo la estratificación, está en infección leve a moderada, ¿sí? Leve a moderada, en base a la estratificación que les di anteriormente, ¿no? Aquí yo puedo establecer algunos, digamos, esquemas en este sentido, ¿sí? Algunos esquemas. Primero, tomar en cuenta que puede existir la posibilidad de estreptococo, puede existir la posibilidad de estafilococo aureus meticilino sensible, también resistente, por supuesto, ¿sí? Eh, o puede haber también en este contexto el estreptococo, el estafilo meticilino resistente, puede haber también ciertas bacterias gram negativas, anaerobias, es decir, eh, podemos tener varios, en este caso, esquemas en este sentido. Cuando cuando existe alta sospecha eh, de un estafilococo o de un estreptococo, ¿sí? Porque depende mucho de esto. Obviamente no siempre vamos a tener la presencia de cultivos, pero en el caso de que así sea, en infección leve a moderada, ¿no? Infección leve a moderada. Un régimen o un régimen orientado a lo que sería estreptococo y estafilococo, me refiero al estafilococo aureus meticilino sensible, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos usar cefalexina, ¿sí? O podemos usar dicloxacilina o amoxicilina más ácido clavulánico o podemos usar clindamicina, ¿sí? Ahí tienen ustedes los antibióticos, ¿sí? Que podrían utilizar, ¿ya? Cefalexina, por ejemplo, ¿cuáles son las dosis? No se olviden que esta cefalosporina de primera generación tiene que ser dada cada 6 horas, ¿sí? No darán cada 8, cada 12. De eso también depende. La respuesta a un antibiótico se evalúa a las 48 a 72 horas, es decir, a las 48 a 72 horas ustedes ya deberían tener mejoría de los signos clínicos, en este caso de los signos clásicos de inflamación. Ya debería estar revirtiendo esa celulitis, ese eritema, esa tumefacción, ese dolor. Ya deben tener.
¿sí? Una mejoría en ese sentido. Y si se apoyan con marcadores inflamatorios o de sepsis, como el PCR, la procalcitonina, mucho mejor. Sí, aunque estos pacientes, al ser una infección leve a moderada, son pacientes que son manejados de forma ambulatoria y con esquemas obviamente orales, ¿no? Eso me faltó. Un esquema, en este caso, vía oral, ¿ya? Entonces tienen ustedes, les decía, cefalexina, dosis de 500, ojo, obviamente en pacientes con una tasa de filtración glomerular normal, ¿no? No se olviden que los antibióticos tienen que ser ajustados en base a la tasa de filtración glomerular. Muchos de estos pacientes van a ser pacientes que ya tienen nefropatía diabética y de pronto sus niveles de creatinina están altos. Entonces, ajustar, por favor, calcular el clearance de creatinina previamente o ahí tienen la fórmula de Cochrane Gold, tienen la fórmula del MDDD, tienen la fórmula de CKD-EPI. A todos les quiero con calculadoras médicas, verán, calculadoras médicas ahí al lado de las aplicaciones del WhatsApp, del Facebook, del TikTok. Necesito que se bajen calculadoras médicas. Ahí tienen cualquiera de ellas, MDCalc, QX, MedCalc, cualquiera de ellas pueden bajarse para que tranquilamente calculen el MDRD o la tasa de filtración glomerular para que puedan ajustar sus antibióticos, ¿ok? No va a ser lo mismo, ¿sí? Un paciente con una creatinina de 0,8 que un paciente con creatinina de 2,5, pues, ¿no es cierto? O sea, no, la dosis no va a ser la misma. Cuidado con eso. A veces le ponen nomás sin importar en cuánto esté esa creatinina. No. Cefalexina, asumiendo que está la dosis y la función renal normal, 500 vía oral cada 6 horas. ¿Sí? Cada 6 horas. El tiempo, el tiempo que ustedes deben usar los antibióticos, en este caso, una infección, pues, digamos, leve y una infección moderada, ¿no? O sea, leve, moderada, ustedes deberán por lo menos completar esos antibióticos de 7 a 10 días, ¿sí? De 7 a 10 días deberían completar siempre cuando manejen o cuando usen antibióticos en piel, uno se extiende, ¿sí? Uno se extiende un poco más, ¿no? Claro, habrá infecciones donde ya moderadas, severas, 14, 21 días, dependiendo, ¿no? Incluso más, si es que hay osteomielitis, peor todavía, ¿ya? Entonces, por favor, en este caso, hablando de una infección leve a moderada, ¿sí? Estaríamos hablando de 7 a 10 días, sería pues esto suficiente, ¿ok? Bien, ya cuando hablamos pues ya de una infección un poco más ya, en este caso ya moderada, severa, pueden de 10, 14 días, incluso si es que ya es una osteomielitis, estamos hablando de, de 14 a 4 semanas, o sea, de 2 a 4 semanas, perdón, ¿sí? De 2 a 4 semanas, ¿ya? A veces incluso hasta más, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esas situaciones. Ahora, en este contexto, el uso de los marcadores inflamatorios y de sepsis, lógicamente, también nos van a ayudar en este sentido. Eh, si bien es cierto, no está comprobado cuál sería el punto de corte de la procalcitonina para yo parar el uso de los antibióticos, al menos se considera con menos de 0,25 nanogramos de cilitro. Ustedes, cuando ya tengan una procalcitonina menor de 0,25, ustedes podrían ya suspender esos antibióticos, ¿ok? Independientemente del día en el que estén, ¿ok? Esto les digo, es una forma de darnos cuenta, pero a la clínica no la reemplaza ningún examen, así es que lo mandatorio va a ser en este caso evaluar cómo están esos signos clásicos de inflamación y si ya no existen o si ya están revirtiendo. Bien, entonces no se olviden, cefalexina, les decía, 500 cada 6, la dicloxa, 500 cada 6 también, la clindamicina pueden usar 300 cada 6 o cada 8,
¿ok? La amoxicilina más ácido clavulánico, igual pueden usar ustedes 500 sobre 125, ¿sí? Lo ideal cada 8 horas en este contexto también, ¿ok? Bien, eso de este grupo de antibióticos, ¿no? Como les decía, al menos de 7 a 10 días. Bien, el siguiente punto, cuando estamos con una infección, no, me falta todavía esto tomando en cuenta el contexto de, les decía, el estafilococo o estreptococo, ¿no? ¿Qué pasa si existe una sospecha? ¿Qué pasa si existe una sospecha en este caso de un estreptococo? Estreptococo. A veces el gram está en horas, ¿no? O sea, a veces ustedes mandan gram cultivo, el gram ya laboratorio les puede decir, ¿sabe qué, doctor? Están creciendo cocos gram positivos allá. Entonces, esto o bien es un estreptococo o es un estafilo. Entonces, ustedes ya se adelantan. No van, el cultivo obviamente te va a llegar a las 48, 72 horas, si es que te llega, ¿sí? Estreptococo o el estafilococo, en este caso, meticilino resistente, ¿sí? ¿Qué antibiótico voy a usar aquí en este sentido en infección leve a moderada? Aquí puedo usar clindamicina. Miren que hay estudios de actividad in vitro del estafilococo meticilino resistente para lo que es la clindamicina. ¿Sí? Sí hay. Obviamente habría que valorar cómo va, cómo se comporta ya en vivo, ¿sí? Esta situación. Pero sí podrían ustedes hacer una prueba en ese sentido, sobre todo si no urge en el paciente, por eso es caso leve o leve a moderado. O pueden usar aquí ustedes Linesolid, ¿ya? O, verán que digo o, no y, ¿sí? Pueden usar o una cefalexina, si en este caso un esquema combinado, cefalexina o dicloxacilina, pero más. Estos de acá van solos. Este de acá es el combinado, cefalexina o dicloxacilina, ¿sí? Más trimetropin sulfametoxazol, que también tiene una actividad para estafilococo meticilino resistente, ojo, ¿sí? O doxiciclina, ¿sí? No se confundirán, una cosa es dicloxacilina, otra cosa es doxiciclina, ¿no? Bien, entonces miren ustedes, en este caso, yo puedo tener clindamicina, ¿sí? Sola, o Linesolid solo, o aquí viene la combinación, ¿sí? Estos de acá, este es un esquema, entonces no se olviden combinado, ¿no? Este es un esquema, ¿ya? Y lo de arriba va solo. O cefalexina o dicloxacilina con o más trimetropin sulfa o doxiciclina, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, miren, obviamente estos son de las guías del ITSA, de las guías del grupo técnico de pie diabético, del grupo de trabajo, son guías americanas realmente. Yo leo bastante guías norteamericanas, una que otra europea, eh, y lógicamente la susceptibilidad o la microbiota en esos hospitales en comparación al nuestro no es el mismo, ¿no? Pero obviamente eh, no, nuestros hospitales desafortunadamente no hay un sistema de control de infecciones adecuado, ni siquiera sabemos cuál es la flora que están en cada uno de nuestros servicios, que sería lo ideal. Ni siquiera tenemos los insumos para hacer, los insumos y los equipos para hacer cultivos decentes en nuestras unidades de salud. Entonces, mucho de esto aplica para nosotros algo empírico, ¿sí? Y si no, ustedes díganme, o sea, muchas veces nosotros utilizamos el antibiótico de forma empírica.
nunca llegó. Es más, yo he mandado pus a cultivar y en 48 horas ya feliz de, de ya saber el germen, sin desarrollo o sin crecimiento en 48 horas. O sea, casi me voy para atrás como condorito, o sea, habiendo mandado pus. Imagínense, ¿no? Entonces, sí es decepcionante, sí es decepcionante. Y ojo, en hospitales, bueno, más o menos decentes. Eh, no se diga pues en el primer nivel de atención, no se diga en otros hospitales públicos, ¿sí? Donde de pronto sí es más complejo el asunto, ¿no? Entonces, sin embargo, eso no quita, como yo siempre les digo a mis alumnos, porque me dicen, doctor, pero ¿para qué nos enseña esto si ni siquiera hay para una creatinina en el hospital? O sea, el hecho de que te estés desarrollando en un ambiente que quizás no te puedan proveer no quiere decir que no tengas que estar a la altura de otros profesionales a nivel internacional o a nivel mundial. Pues, o sea, tú eres un médico y, y como médico o como enfermera o como lo que sea, o sea, algún rato si tienes la oportunidad de salir a otro país, no vas a decir, ay, ¿y esto, y esto qué es? Yo en mi país no tenía, entonces yo no usaba. Sí, entonces no se trata de eso. Tú tienes que aprender al mismo nivel, con los mismos estándares internacionales. Ya de ahí que aquí no haya, ya es otra cosa, pero tú tienes que formarte a ese nivel. Sí, entonces, bajo ninguna circunstancia, yo en un paciente no voy a pedir o voy a dejar de pedir algo porque en el hospital no hay. O sea, eso sería convertirme en cómplice de una mala gestión administrativa. Es que doctor no le ponga porque no hay de gana, le va a pedir, si no le vamos a hacer. Qué pena, pero mi prescripción está. Y si esta historia clínica va donde un fiscal, el fiscal va a comparar lo que tenía que hacer con guías de práctica clínica. Y si no ve que ahí yo pedí una gasometría arterial, entonces me pueden juzgar por eso. Qué pena que no haya, pero yo pedí, ¿sí? Entonces, ojo con eso, no es que, no, es que en el hospital no hay gasómetro, está dañado, pues ¿para qué le pide? Le pido porque por protocolo tengo que pedir en un paciente con sepsis, ¿ok? Entonces, ojo, ¿sí? No se adapten ustedes a lo, o sea, sí, obviamente tendrán que, de una u otra forma, si de pronto en el hospital no hay cefalexina y tienes dicloxa, pues puedes usar, pero siempre poniendo una nota, y si no hay, pues el paciente tendrá que comprar, y si el paciente no tiene que comprar, entonces entra trabajo social, pero ya tú, o sea, todo el mundo se está moviendo en base a lo que se tiene que hacer, ya, no en base a, es que como no hay esto, le puse este otro, pero no, de ese otro no tienes ni evidencia, ni argumento para haberle puesto. Entonces, cuídate las espaldas, ¿sí? Que cuando estés al frente de un fiscal o cuando estés metido en un juicio, ahí no van a ir a las autoridades a defenderte, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. A ver, con respecto a las dosis, eh, bueno, de clindamicina, ya les había dicho, 300 cada 6, cada 8 puedes darle. Ojo que estamos en esquemas vía oral, ¿no? Linesolid, 600 cada 12, ¿sí? 600 cada 12. A una situación, Linesolid ni clindamicina se ajustan, ¿no? Para la tasa de filtración glomerular. Eso es importante que conozcan. Hay antibióticos que no se ajustan. Por ejemplo, la ceftriaxona no se ajusta. La clinda no se ajusta. El metronidazol no se ajusta. La acitromicina no se ajusta. El Linesolid no se ajusta. La moxifloxacina no se ajusta, por citarles algunos ejemplos que se me ocurren en este momento. ¿Ya? Eh, a ver, me quedé en la dosis de la Linesolid, les había dicho 600 cada 12, el trimetoprim sulfametoxazol. Este pueden ustedes usar en dosis, ¿sí? Dosis de 160 sobre 800 cada 12, ¿sí? 160 sobre 800 cada 12, ¿ok? A veces solamente hay de 80 sobre 400, te toca darle 2 tabletas cada 12, ¿sí? La doxiciclina 100 cada 12, ¿sí? Bueno, del resto ya dijimos, ¿no? Cefalexina, dicloxa, clinda, linesolid y trimetoprim o doxy. Perfecto, ¿ok?
¿Alguna duda con respecto a estos esquemas hasta aquí? Hasta aquí. Todavía me falta un escenario en el cual ustedes pueden estar, o mejor dicho, como yo digo, un escenario en el que no sabes con qué estás, ¿ya? Porque estos dos que ustedes ven aquí, estos dos esquemas, por poco y les dice el germen, ¿no? Y básicamente esto es cuando tú mandas a hacer ya un gram y cultivo. Sí, por eso es que te ponen streptococo o estafilococo, o sea, porque en ambos te pueden reportar. La de laboratorio te dice a las horas. Te dice, doctor, está creciendo cocos gram positivos en el gram, o sea, en el gram, ¿no? Doctor Cocos, ya, entonces de ley esto es estafilo o estreptococo. Ahora, la pregunta estaría, ¿será meticilino sensible, meticilino resistente? Si ya es un paciente, obviamente, con factores de riesgo para meticilino resistente, entonces ya, aunque en ambos casos la clinda te iría bien, ¿sí? La clinda te iría bien. Entonces, claro, ahí también ya depende de tu juicio, ¿no? O sea, porque una cosa son las guías, otra cosa es ya tu capacidad de decisión, tu capacidad de juicio. ¿Sí? Entonces, no hay una receta de cocina acá, o sea, verás, así tienes que prescribir, no, también entra tu juicio en base a lo que tengas, en base a lo que el paciente pueda acceder, en base a lo que tú también quieras cubrirte. Habrá pacientes y pacientes, pero al menos que te digan que está creciendo ahí cocos gram positivos, tú ya automáticamente sabes que es estreptococo o estafilococo, punto. O sea, si a mí me dicen eso y yo estoy en esta clase, digo, a ver, ¿y ahora será meticilino sensible o meticilino resistente? Y no me voy a parar ahí como, o sea, no me voy a quedar ahí como inerte y no voy a saber qué hacer. Pues, no, pues entonces, a ver, yo en la clase del diplomado, ya, no sé qué es, no sé si es meticilino sensible o resistente, pero en ambos esquemas está la clinda. Entonces, de una yo le mando clinda. Ya, con eso me cubro. La clinda me pega en sensible y resistente, listo. O no, no quiero ser un poquito más agresivo. Voy a trabajar con un esquema de 2 antibióticos. Voy a darle la cefalexina o qué sé yo. No hay clindamicina en el hospital. Se acabó la clinda. Y ahora, si le pongo solo cefalexina, no, mejor me juego como que fuera sensible y resistente. Entonces le voy a pegar el doble, el de 2 antibióticos, cefalexina y trimetoprim-sulfa. Eso sí hay en el hospital. ¿Sí se ven? ¿Sí ven? ¿Se dan cuenta? O sea, depende ya de su juicio, pues, ya del juicio clínico que ustedes tengan en base a lo que haya en ese momento en el hospital, en base a muchos factores. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda hasta aquí? Dudas, pregunten. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Ya, ¿alguna duda? ¿Está clarito? Está claro, doctor. Muy bien, Buenas ok. noches, buenas noches, doctor Ortega. Yo tengo una pequeña inquietud. Obviamente Dígame. son medicamentos que se utilizan porque todos son gérmenes y bacterias que dañan daño epitelial y de los tejidos. Como usted dijo, hay resistentes y también metilresistentes. Entonces, mi inquietud es esta. Los pacientes que vienen con diabetes vienen con heridas que uno debe limpiarles, obviamente. No sé si usted está de acuerdo en el uso de antibióticos en las heridas, tal vez de los medicamentos que después de limpiarles se les coloca, eh, como Ya, rifusina y eso, algún ok. medicamento que tiene. Ya, eso les había dicho. No, ¿sí? No. Los antibióticos o los... Primero que una cosa es un antiséptico, otra cosa es un antibiótico, ¿sí? ¿Ya? No puedes estar jugando con la bioequivalencia o la biodisponibilidad de los antibióticos. Si no nos dijeran a nosotros en farmacología que cuando estudiamos en el pregrado, que de pronto le puedes abrir la cápsula de amoxicilina más ácido clavulánico y el polvito le puedes poner en la úlcera. O sea, no, definitivamente así no. Hay antibióticos tópicos, por supuesto, Claro, ¿ya? Y eso está en geles, eso está en claro, hay parches, ¿no es cierto? Entonces, vigentes, ya, hay o un sea, montón de antibióticos que vienen ya, ya, ok, antibióticos, ya, pero, amínicos. pero, pero no, o sea, antibióticos tópicos en este punto no.
Lo que tú tienes son productos perdón, no son autolíticos, son, digamos, se me fue la palabra, que provocan lisis del tejido y te ayudan un poco a limpiar esas heridas. Hay geles o hidrogeles que te ayudan a mejorar la exudación, o sea, a bajar, a A secar, desgranular a los tejidos. limpiar. A desgranular los tejidos. Exacto, pero eso es muy independiente de lo que es un antibiótico, ¿sí? Entonces, aquí poner rifocinas, poner, qué más sabe? A ver, pues, poner estos, ácido fusídico, estas cosas, lo máximo, sulfadiacina de plata, eso también, ya por eso les digo, les voy a pasar ese documento donde ahí les dice claramente, eh, eso aplicaría básicamente para cicatrizar una úlcera que no está infectada y que no tienen estos criterios. Mejor dicho, para todas, ¿no? Para todas, porque esto ya vendría a ser cuando ya tengan, a más de tener una úlcera y quieren repitelizar eso, quieren ya que mejore el aspecto de esa úlcera, esto ya va orientado a antibióticos sistémicos, ¿sí? Entonces, ustedes no van a poner nada que no les haya dicho yo en antibióticos sistémicos y que no esté en ese documento que les voy a enviar, ¿ok? Si ahí no dice que tienes que poner el metronidazol en polvo o que tienes que ponerle por poco y la ceftriaxona en polvo ahí encima, entonces no, ¿sí? Ya. ¿Ok? O sea, mi pregunta se va en esto. O sea, estamos utilizando sistémicamente, obviamente, todos los antibióticos, Ujú. pero en la piel, por lo general, cuando yo hice una pasantía en, ¿cómo se llama? En quemados, en cirugía plástica, ellos utilizan incluso unos parches para degranular tejidos, después de Sí, esos parches sí los hay, eso sí puedes usarlos. Sí puedes usarlos, pero obviamente dependiendo el fondo de la úlcera que tengas, no todos. Porque si es una úlcera que no está exudando y le pones un parche de pronto que no corresponde a eso y vas más bien a humedecer esa úlcera, no sé si se han dado aumentar ahí. cuenta que a veces cogen y después le ponen un parche de Duoderm, por ejemplo, en una úlcera o una herida que no ha tenido y le ven después de unos días y más bien está mojado eso. Hasta el paciente mismo te dice, mejor me empezó a salir algo, una agua media verde, doctor, y me hizo peor. ¿No les ha pasado que les dice así el paciente a veces? ¿Sí? Claro, Entonces, eh, o sea, no es cuestión nomás de coger y poner y pegar ahí un parche, o sea, deben ver en base al fondo de esa úlcera. Ese documento les voy a enviar, donde en base a las características, está en inglés, les toca, yo al menos todo, casi todo lo leo en inglés, entonces van a tener que ver eso y ahí les dice clarito, con poco exudado use esto, con bastante exudado use esto, ¿sí? o Entonces sea, definitivamente en los pacientes, doctor, de que son diabéticos es otro tipo de manejo. Entonces, en este sí, caso sí, no, solamente así tendría es. que ser solo sulfadiacina de plata y punto, nada más. O sea, nada más Si ni es siquiera. que nada más, esa curación tienes que hacerlo lo menos, digamos, Toma, ahí no vas a estar con el sablón y dale, y dale, y dale hasta que es, o con el agua solución oxigenada, son salina nada cosas que más. ya no se usan, ¿no? Solución Eso es salina nada más. solución salina, bueno, obviamente vas viendo, debridando, ves cómo están los tejidos profundos, ¿no es cierto? Si ya es un tejido ya profundo que amerita otro tipo de, digamos, de trabajo multidisciplinario. A veces no nos hagamos los héroes ahí, estamos ahí lidiando con eso 4 semanas, 6 semanas y no mejora. Y resulta que esa infección ya está en el hueso. Y ya cuando está hecho pedazos, ahí sí entonces ya han estado 4 semanas curando en otro lado y ahí sí ya le mandan al hospital con una osteomielitis bien puesta, ¿no? Entonces, ojo, la leve y moderada vía oral y esto es ambulatorio y esto es ambulatorio, ¿ok? Hay la moderada y severa dependiendo, eso ya necesita manejo hospitalario, ¿sí? Cuidado con quedarte con una moderada severa dependiendo, ¿no? Aquí habrá moderadas que todavía puedas tratar, ¿sí? Y claro, déjame ver acá en esta escala. Cuando ya existe profundidad, obviamente, de esta úlcera,
¿sí? No te olvides cuando ya está profunda, cuando ya hay un signo de isquemia, ¿sí? O peor aún, una infección y una isquemia, eso ya implica nivel hospitalario, ¿no? Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Bien, para más o menos estandarizar esto, tú el grado 0,1, ¿sí? Más o menos por ponerle así, grado 0,1, estadio A y B, podrías manejarlo ambulatoriamente. Grados 2 a 3, C y D, esto debería ser hospitalización, ¿ok? Porque aquí ya implica hacer otros trabajos, aquí ya implica llamar al vascular, establecer bien cómo está la parte de su microcirculación, solicitar, quién sabe, un angiograma, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay osteomielitis, ya el traumatólogo, es decir, ya implica un equipo multidisciplinario, ¿sí? Que después de la hospitalización puedas continuar en el primer nivel, pero ya ese paciente fue manejado previamente hospitalaria en el hospital, ya es otra cosa, ¿no? Bien. A ver, ahora, ¿qué pasa? Claro, las guías te dicen en este punto, cuando cuando se trate, en este caso de la sospecha de un estreptococo, de un estafilococo aureus meticilino resistente, o cuando se trate de un gram negativo, o cuando se trate de un anaerobio. O sea, en otras palabras, o sea, un gram te puede decir, pero, o bueno, te puede decir, ¿sabe qué, doctor? Están creciendo cocos gran positivos y gran negativos, o sea, o te puede decir, está creciendo una bacteria gran negativa, pero también hay cocos gran positivos. Tú dices, entonces esto es polimicrobiano. O sea, automáticamente esto es polimicrobiano. O por último, como yo siempre les digo a mis residentes, cuando por último no sepan cuál es la bacteria, ¿ya? O sea, porque no tienes un gram, porque no hay quien te haga el gram, ¿ya? Y no te puede dar la orientación que aquí te podían dar, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando no sabes cuál es, cuando no tienes un gram, entonces ahí entra este esquema que te voy a decir, ¿sí? Esto, pero insisto, en el leve a moderado, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tú puedes utilizar trimetropin sulfamethoxazol en las que ya te había mencionado, ¿sí? Más amoxicilina, más clavulanato o ácido clavulánico, o moxifloxacino. ¿Estamos claros en este esquema? Trimetropin más amoxiclavulánico o moxi. O sea, tú puedes hacerle la combinación de trimetropin con amoxi o trimetropin más moxifloxacina. ¿Sí? ¿Estamos? Este es un esquema. Otro esquema puede ser clindamicina más ciprofloxacino o levofloxacino. ¿Ok? Con respecto a las dosis de los otros ya les di. Las dosis de la moxi, por ejemplo, 400 cada día, ¿sí? 400 cada día. La dosis de la cipro van a usar aquí 500 cada 12, ¿sí? Y ojo, si sospechan de pseudomona, súbanse un poco a 750 cada 12, ¿sí? Repito, cipro 500 cada 12 y cuando hay sospecha de pseudomonas 750 cada 12, ¿ya?
Y la levofloxacina, de igual manera, 500 cada día, pero si sospechan de pseudomonas, 750 cada día. Una situación, moxifloxacina no tiene espectro para pseudomona, moxi no. Muchos pensaríamos que la moxi es como la levo, no. La levofloxacina si tienes, levo y cipro si tiene espectro para pseudomona. Moxifloxacina no tiene espectro para pseudomona, verán que les digo, no, ¿sí? A veces tú ya hueles a pseudomona, porque la pseudomona se huele desde la cabecera del paciente, o sea, a veces estás entrando al cuarto y ya esto es pseudomona. No sabría describirles del olor, pero sí es un olor medio metálico, un olor medio sui generis, medio característico, los apósitos están ya verdosos, mal olor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí cuando sospechen en pseudomona, cipro 750 cada 12 o levo 750 cada día, ¿no? Estamos claros con estos esquemas. Esto cuando por último no sepan qué mismo está creciendo ahí, ¿sí? Que creo que va a ser en el 90% de los casos y no es más. ¿Sí? ¿Estamos? Doctor, en mi hospital no hay levofloxacina, solo tengo Clinda y no hay levo ni cipro allá, entonces usaré de pronto trimetopin. Trimetopin por lo general sí hay bastante, más amoxiclavulánico, que también suele haber bastante, ¿sí? Entonces ahí puedo armar ya un esquema, ¿ok? Pero el asunto es que si sospecho en pseudomona, o sea, si sospecho en pseudomona, de ley tiene que ir una quinolona, ¿sí? Ahí sí ya te toca mandarle a comprar, ¿sí? ¿Estamos claros? Una quinolona que no sea moxifloxacino, ¿no? Para pseudomona me refiero. Verán que les digo clarito. Moxifloxacina no tiene espectro para pseudomona, no. Ok. Doc, buenas noches. ¿Y utilizarle a la cipro sola no es viable? No, no. Ya, por eso les estoy mencionando, verán, todo lo que ustedes conocían de antibióticos hasta aquí se van a resetear, ¿sí? Todo lo que sabían de antibióticos se van a resetear. Ese es el objetivo de que estén haciendo o cursando un diplomado, ¿sí? Les estoy yo presentando la evidencia científica más actualizada, ¿ya? Si de pronto, ojo que las infecciones en diabéticos por lo general son polimicrobianas, ¿ya? En este caso, si tú utilizas solamente una quinolona, esa quinolona te va a dejar sin espectro para estafilococo meticilino resistente. No te olvides que la clinda es la que te pega ahí, pues. Entonces es como que le estás cubriendo a medias a tu paciente, ¿ya? Entonces, por eso les estoy dando así en pastilla. Lo que no esté aquí, no deben hacer, ¿ya? A menos que tengan un documento de respaldo con la adecuada metodología, con que sea una revisión sistemática, un metaanálisis, ya por último, un ensayo clínico controlado, les acepto, ¿ya? ¿Ok? Pero nada más, o sea, nada más. ¿Estamos? Doctor Ortega, en caso de que no tengamos clindamicina o tengamos temor de que vaya a presentar algún problema intestinal, ¿podemos utilizar el metronidazol? A ver, con respecto a tu problema intestinal, olvídate de eso, ¿sí? Que sí, que más riesgos de colitis pseudomembranosa o por Clostridium difficile. Si nos ponemos a ver ese tipo de situaciones, tu paciente va a terminar en un proceso séptico, ¿sí? Entonces, definitivamente eso queda en un segundo plano en el contexto de un proceso infeccioso, más aún en un paciente diabético. El metronidazol, sí podrías hacer ese cambio. Ahora, insisto, el uso de la clindamicina es, ¿por qué? ¿Por qué creen que es el uso de la clindamicina? Recién dije. ¿Las pseudomonas o anaerobios? No pseudomona. ¿Cuál es el espectro de la clindamicina? Anaerobios.
Ya, anaerobios, pero uno más. Negativo. Estreptococo resistente. El estafilococo meticilino resistente. No se olviden que trimetoprim sulfa y la clindamicina han demostrado que hay sensibilidad in vitro para estafilococo meticilino resistente. Si a la clinda le cambias por metro, te estás quedando sin cobertura quizás para uno que potencialmente puede estar creciendo ahí. ¿Sí ves la diferencia? ¿Sí ves por qué no te ponen en los esquemas acá? Entonces, ojo, insisto, si en este punto tú no tienes, mándale a comprar. No te quedes sin ese espectro para estafilococo meticilino resistente. Si no tiene, tramita, porque si pones metro y resulta que después crece un estafilococo meticilino resistente y tu paciente se muere por una sepsis, ¿a quién le van a echar la culpa? A ti. Pero ¿por qué le pone metronidazol si las guías le dicen que tiene que poner clindamicina en estos pacientes? ¿O por qué no le puso desde el inicio, doctor, algo para estafilococo meticilino resistente? ¿No ve que es un paciente diabético y es piel? ¿Por qué no le puso algo para estafilococo meticilino resistente? Y tú le vas a responder, es que no había en el hospital. ¿Sí? Entonces, por favor, tengan cuidado con esas decisiones. ¿Sí? Tratemos a lo máximo de pegarnos a esto. Tratemos a lo máximo. Sí, el metro, la clinda te cubren anaerobios, pero la clinda está también en este doble sentido por el estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Sí? ¿Ok? Sí, doctor. Ya. Doctor, otra preguntita. ¿Este esquema que nos está indicando es específico para cuando son en úlceras de pie diabético o de pronto en otra herida que tenga en la piel el paciente diabético ya? Estamos en el diplomado de diabetes, ¿sí? Estamos con respecto a pie diabético, ¿ok? Para una celulitis, para una erisipela, vos le pones una penicilina ahí cristalina o benzatínica y listo, o sea, eso te cubre. No es lo mismo, no es lo mismo una úlcera en un paciente diabético que una úlcera o una lesión en un paciente que no es diabético. ¿Alguna otra duda? Doctor, la dosis de la clindamicina, ¿y cuántos días en el segundo esquema? En los días son los mismos de 7 a 10 días, la clinda de 300 miligramos cada 6 a cada 8 horas. Cada 6 o cada 8 horas. Ajá, de cada 6 a cada 8, pueden darle. Igual a la ciprofloxacina también, igual 7 días cada 2 horas. La ¿Perdón? levofloxacina, la ciprofloxacina, 500 cada 12 La horas también, ¿no cipro es es cierto? 500 cada 12, a menos Y que la sospeches pseudomonas, donde te subes a 750 cada 12. igual a levofloxacina, si es que sospecho de una pseudomonas, 750 cada 12, ¿no es No, cierto? Cada cada día. día. La levo es cada día. Cada día es la La levo. única, así es, la levo es cada día. La única, y de hecho, la dosis es cada día de la levo. En neumonías severas he visto que 500. ponen cada 12, pero no. Pero las guías es QD. Ujú. ¿Ok? O sea, entramos de una con 750 levofloxacina. Le entras de una si sospechas en pseudomonas. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Si estamos claros hasta aquí, ¿no? Si los pasos que tenemos que seguir. Aquí me falta ya, voy a entrar a lo que serían los esquemas ya para pacientes, en este caso sería con infecciones moderadas a severas, es decir, pacientes que ya van a necesitar hospitalización, ¿ok? Listo, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Si no hay más preguntas, les voy a pasar ya este documento para que lo sigan revisando, ¿no?
que sería el complemento a esto que les estoy dando, que sería qué hacer a más del antibiótico sistémico, qué productos podría poner en esa úlcera dependiendo las características de esta, ¿ok? Ya les envío al grupo esas tablitas donde hice una recopilación, incluso están también estos esquemas. ¿Hecho? Listo, les agradezco por su atención. Nos Ok, hasta doctor, una muchas próxima gracias. clase, ¿no? Pasen muy bien. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, gracias. doctor.